Bueno, Teresa, fuiste la primera persona que yo conocí que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Yo pienso que tú cambiaste mi vida. Yo creo que ya 7 años por lo menos, ¿eh? Sí, como 7 años. Y eres una persona muy especial. Nunca lo hubiera pensado que fueras a influir tanto en mi vida tan positivamente. Vamos a hablar de tu experiencia cercana a la muerte. Tú estuviste 24 minutos en el otro lado. Y vamos a comenzar con ese día que tú estabas en la calle con tus hijas y tuviste ese problema que te llevó a un hospital o a una clínica cercana, era, ¿no? Ujú. Y sí, era una clínica muy pequeñita que estaba justo donde yo aparcaba el coche para que mis hijas, a recoger a mis hijas del colegio. Y fíjate, Álvaro, yo pensaba que nunca me había fijado porque yo solía aparcar ahí. Y resulta que yo pensaba que era un podólogo o que era un dentista, que era algo de eso. Yo nunca pensé si era una clínica privada o no, porque la verdad no me lo había planteado en absoluto. Y justo, bueno, para poner un poco en antecedentes a tus seguidores, decirles que yo es que estaba arrastrando desde hacía varios años unos dolores físicos muy, muy, muy grandes hasta que finalmente empezaron a dar la cara. Se me había afectado los huesos, los músculos, los órganos y los médicos no sabían de qué era. ¿De acuerdo? Ya luego, si quieres, más adelante hablamos de las conclusiones a que han llegado algunos médicos sobre qué es lo que tenía y me dijeron que no tenía solución. Poco menos que me dijo el médico de turno que me quedaban 2 telediarios y que se quería cuidados paliativos y que, en fin, fue horrible, horrible. Entonces yo era muy joven, tenía 30 y pocos, y yo lo que quería era rendirme. Estaba en fase de negación, de ira, no entendía por qué yo, por qué yo, por qué yo. Salía a la calle, Álvaro, y veía a la gente feliz, radiante, disfrutando de la vida. Y yo decía, ¿por qué la gente está sana? Y yo no, ¿por qué esa gente está viva? Y yo no voy a ver la siguiente Navidad. ¿Por qué? O sea, no lo entendía en absoluto. Y no le dije nada a nadie, ni a mi familia, ni absolutamente a nadie. Entonces, pues, aquel día que fui a recoger a mis niñas fue cuando las vi llegar y a partir de ese momento lo recuerdo todo muy a cámara lenta, con una claridad pasmosa y bastante dolorosa, aunque bueno, ya con el tiempo no te duele, ¿no? Pero sí lo veo de una forma totalmente hasta el último detalle de a cámara lenta. Recuerdo cómo empecé a doblarme, recuerdo que tenía un dolor físico enorme, enorme, pero sobre todo el dolor ese emocional tan enorme, tan descomunal, porque yo lo que quería era realmente desaparecer. Los médicos me habían dicho que ya no tenía remedio, yo no entendía por qué había venido a la vida, no sabía para qué estaba aquí, cuál era, o sea, qué sentido o significado tenía mi vida, por qué había nacido yo, si ahora me iba a morir tan joven. Entonces, bueno, cuando ya vi que se me iba a parar el corazón, porque además lo notaba perfectamente, apareció una mujer joven, de unos 30 y poquitos años, con 2 niños que tenían la misma edad de mis hijas, en un coche blanco, y ella corriendo se acercó a mí, pero todo esto lo recuerdo a cámara muy lenta, se acercó a mí y me cogió por debajo de aquí, de la axila, me cogió por los hombros y me arrastró prácticamente hasta la clínica. Yo lo único que quería que todo acabase ya. Yo no quería para nada que ella me metiese dentro. Yo no quería entrar, no quería entrar. Es que lo recuerdo aquello como una tortura. Yo no quería entrar, yo lo que quería ya era perder el conocimiento y morir directamente. Y cuando entro, ella se queda ya, va a la sala de espera, se queda con sus hijos y mis hijas. Todo esto lo sé porque luego lo vi desde arriba, ¿no? Que luego lo explico. Y entro allí en una camilla, es una clínica tan pequeñita que solamente hay un médico de medicina general, un pediatra y una chica, la enfermera. Y bueno, ellos preguntándome y gritando que qué es lo que me pasaba, que qué me había tomado. Claro, ellos pensaban que me había tomado algo, que tenía una epilepsia o que no lo sabían. Y yo les decía que yo les pegaba manotazos y patadas y no podían conmigo, ¿eh? Yo tenía una fuerza animal en ese momento brutal. Y yo lo único que quería era que todo acabara. Yo no quería ya seguir sufriendo porque además el dolor emocional era muy, muy, muy grande. Y, y resulta que yo sí recuerdo perfectamente una mujer que gritaba y gritaba y gritaba y daba alaridos y yo les decía, por favor, decirle a esa loca que se calle, que se calle. Y luego me contaron cuando regresé que resulta que era yo la que estaba gritando, pero en ese momento no lo sabía.
Y llegó ya un momento en el que yo veía que me querían poner algo en las yemas de los dedos, me querían pinchar, pero no podían, porque es que yo no les dejaba. O sea, yo era a gritos, a patadas, a manotazos, hasta que ya recuerdo ese último instante en el que la enfermera me decía cosas bonitas, y me decía, lucha, venga, quédate aquí, quédate aquí. Yo ya recuerdo que hubo un momento en el que dejé de sentir sufrimiento y empecé a sentir paz justo antes de cerrar los ojos y fue como un, "Ah, qué alivio". En ese momento me sentí como nunca me había sentido aquí en la tierra, súper bien, 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 bien. Y fue una sensación de alivio muy grande y muy bonita, muy bonita. Y en ese momento sentí como si alguien tirase de mi coronilla hacia arriba con mucha fuerza y lo vi todo desde arriba. Veo la camilla que está abajo y veo que hay un cuerpo que me suena de algo, veo que le están haciendo la reanimación. Y yo empiezo a fijarme, es que es como si pudiera hacer muchas cosas a la vez, es como si pudiera estar en... De hecho, podía ver a mis niñas con los niños y de esa mujer, podía ver el colegio, todo esto sobrevolándolo. Podía ver el colegio con las madres y los niños, podía ver la avenida con los coches, podía ver todo. O sea, es que lo podía ver todo absolutamente al mismo tiempo. Los veía a ellos intentando hacer una maniobra manual, ¿no? Para poder despertarme. Veía también unos botecitos que había y me acercaba y podía ver perfectamente qué es lo que estaba escrito, los mililitros, todo, 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 las marcas de todo absolutamente. Cómo era el reloj de uno de los médicos que finalmente se cayó al suelo. Recuerdo cómo era cada agujita, cómo eran las agujas, cómo era el segundero, el minutero, todo, 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 el color, la marca, eh, la coleta que llevaba ella, cómo se había hecho la trenza aquí arriba, una trencita que se había hecho aquí, tenía el otro aquí y una coleta. Todo, o sea, veía todos los detalles. E incluso hubo un momento, que esto no sé si lo conté alguna vez, porque es que recuerdo muchas cosas. Hubo un momento en que también estaba ¿cómo se llama? En la consulta del doctor de medicina general. Y estaba allí y podía ver la pantalla que ponía, era la ficha técnica de supongo que de un paciente, ¿vale? Todo esto, anticipo ya todo esto que yo estaba viendo y que vi y todo lo que hablaban, discutían, etcétera, todo eso se lo conté a ellos y claro, se quedaron flipando porque tú verás lo del reloj, los mililitros, muchos nombres de medicamentos que yo no sabía ni qué eran y luego decir al médico que que había una ficha de un tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya no puede ser. O sea, tú estabas aquí sin pulso y cómo podías ver que yo tenía abierto mi ordenador por esa parte, ¿no? Y bueno, entonces sí hubo un momento en el que yo ya pensaba, bueno, como la despierten a ella, y digo, la despierten porque yo no sentía apego por mi cuerpo. Yo pensaba que bueno, pues ahí estaba el cuerpo de Tessa. Sabía que me había pertenecido, pero no sentía pena ni nada de eso. Todo esto quiere decir que yo sentía mucha felicidad y mucha naturalidad. No sabía que estaba muerta en ningún momento, hasta el final del viaje. Y bajé un momento muy enfadada junto a los tres para decirles, pero déjenla ya, pero yo lo que les quería gritar es que la dejaran, porque yo sabía, Álvaro, que si la despertaban, mi sufrimiento iba a volver. Y eso era lo que yo no quería. Yo lo que no quería era volver a sufrir. Yo no quería para nada volver a sufrir. Y entonces, como en las pesadillas, no sé si os ha pasado alguna vez eso de estar intentar gritar, ¿no? Para que te escuchen, y no te escuchan, y tú no te escuchas la voz, y a veces la escuchas, pero no te sale, bueno, como en las pesadillas igual. Y luego intentar tocarles y ver que no los puedes tocar, que están ahí, pero no los puedes tocar, ¿no? Y fue muy frustrante. Pero bueno, de nuevo volví a sentir esa fuerza tan enorme que tiró de mi coronilla, y entonces ahí ya sí que dejo de ver todo eso y aparezco en otro lugar. Aparezco en un lugar que me resulta muy, muy familiar, en el que me siento muy tranquila, muy a gusto. Ya os digo, como si hubiera estado siempre ahí, no sentía extrañeza para nada. Y veo a mi amiga Isabela de frente, sentada en una silla, bueno, sentada, no sé en qué estaba sentada, la verdad, y estaba vestida con la misma ropa de la última vez que la vi en el hospital, cuando ella tenía 15 años y murió de leucemia. Además, fue un caso muy sonado en España porque su familia
fue a las televisiones para pedir, por favor, dinero, donaciones a la gente para poder operarla en Houston, cosa que finalmente no pudo ser porque falleció, desgraciadamente. Y estaba con la misma ropa con la que le vimos los amigos de la pandilla, que éramos amigos suyos, y aparte ella era compañera mía de clase. Exactamente con la misma ropa del hospital. Yo en ese momento siento alegría de verla. No pienso para nada, oh, está muerta, oh, está muerta, me la estoy encontrando, ¿por qué? No, no, en ese momento para mí es lo más natural del mundo encontrármela. Y lo que sí me hace que me pare un poco en seco es cuando le veo su cara de sorpresa, sorpresa de verdad, esa cara de sorpresa en la que, en la que yo entiendo que no me esperaba ver. Está claro que no me esperaba ver en absoluto. Y fue cuando empecé a decir: "¿Qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?", con una insistencia que yo no entendía el porqué. Yo le decía: "¿Pero por qué? Si yo me alegro a ti de ver". No entendía por qué no se alegraba de verme, porque realmente no se alegraba de verme. Era, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y luego entiendo que cuando ya empiezo a estudiar las ECMs y todo eso, veo que realmente ella lo que me estaba diciendo es: "¿Qué haces aquí? Que no te toca todavía", ¿no? Y aparece otra persona que no lo cuento en el libro 24 minutos en el otro lado, pero voy a contar, que es que aparece otra mujer que es un familiar que falleció años antes de mi SM. No es familiar de sangre, pero es una persona a la que yo acompañé en sus últimos momentos, en su enfermedad. Y hubo muchísimo cariño ahí, hubo también muchas revelaciones que me contó, hubo también secretos compartidos, fue algo muy especial. Y resulta que cuando aparece por aquí, entonces, me empieza a decir lo mismo: "¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?". Entonces yo no entendía nada, no sabía, porque ellas 2 no se podían comunicar, ¿de acuerdo? Ni se tocaron en ningún momento, ni yo podía tocarlas ni acercarme porque algo impedía que yo pudiera acercarme y tocarlas, ¿de acuerdo? Y ella insistía: "¿Qué haces aquí?". Lo mismo, yo no entendía qué estaba pasando. Se me ha olvidado decir algo importante, y es que justo detrás de Isabela, y bueno, como haciendo una circunferencia gigante, estaba todo rodeado de una luz, em, infinita, o sea, cegadora, preciosa, deslumbrante. Y yo sabía que justo detrás estaban mi padre, mis abuelos, amigos fallecidos que tenía, y yo estaba muy contenta, como diciendo: "Ay, qué bien". Incluso a veces, que eso no lo pongo también en el libro, recuerdo esa sensación de decir: ¿por qué habré tardado tanto en venir con lo a gusto que se está aquí?". Es como, me gustaría explicaros, es como cuando estás por ahí mucho tiempo de viaje, en un crucero, por ejemplo, y estás pues 15 días, 20 días, y estás súper feliz, feliz, y de repente el día anterior sabes que tienes que volver a casa y estás triste y dices: "Ay, pero yo es que no quiero volver, yo quiero seguir por aquí, por el Mediterráneo y las islas turcas", ¿no? Y te da mucha pena volver a casa. Pero una vez que estás entrando ya, te estás acercando a casa, vas diciendo: casita, me apetece volver un poquito", ¿no? Abres la puerta de casa, entras y dices: "Ay, voy a casa. Ay, mi cocina, ay, mi baño, ay, mi cama, ay, mi sofá, ay, mis libros". Entonces, de repente estás contento de haber vuelto, aunque tienes cierta nostalgia todavía, ¿no? Entonces esa es la sensación que yo tenía, como de volver a casa. Para mí, morir es volver a casa, a un lugar que ya conocemos, donde ya hemos estado. E insisto, yo no sabía el por qué había tardado tanto en volver. Yo decía: "Con lo bien que se está aquí, ¿por qué he tardado yo en volver?". Entonces, para mí era de hecho, y tú que eres experto también en investigaciones de ECMs, rara vez, exceptuando las ECMs que han sido negativas, etcétera, pero normalmente las personas que lo hemos experimentado sentimos mucha paz y tranquilidad y no extrañamos el sitio, no decimos: "Oh, qué sitio tan hostil, oh, qué sitio tan raro". No, ¿por qué? Porque hemos estado allí, estamos en casa. Cuando apareciste en ese lugar, tu primera impresión antes de ver a Isabela, ¿puedes describir cómo era ese ambiente? ¿Dónde apareciste? Tú estabas en tu cuerpo, sentiste que te jalaron y apareciste ¿dónde? Ujú. Es que, a ver, no se veía nada más que la luz. Y a Isabela no había nada, no había objetos, no había fondo, no había una dimensión espacial, no había espacio. Solamente los puntos de referencia eran ella, la otra persona, la otra mujer y la luz que lo envolvía todo, absolutamente, que lo envolvía todo. No era
un espacio ni un sentido de dimensión, no sé, no tenía. Yo sí sabía que el detrás, esa sensación de dimensión se la tenía porque sabía que detrás de la luz tenía clarísimo que estaban mis seres queridos y que había mucho amor. Yo sabía que si cruzaba, eh, es decir, yo me iba para allá como por instinto. Mi instinto de mi alma me decía, ve hacia allá, pero es que no me dejaban. No me dejaban, no me tocaban, pero yo veía que me quería ir hacia allá, me quería ir hacia la luz y no me dejaban, no me dejaban y que se interponían totalmente para que yo, me flanqueaban para que yo no pudiera ir hacia la luz. Aunque nunca las llegué a tocar, pero sí me impidieron ir hacia allá. Y era lo que a mí me tenía frustrada, porque yo quería ir hacia allá, hacia la luz, ¿no? ¿Qué más sucedió? Porque hay otros seres que también conociste, ¿no? Bueno, pues justo en ese momento en el que estoy pues así diciendo, yo quiero ir para allá y no me deja, en ese momento es cuando percibo y veo que aparecen unos seres de luz. Los llamo así porque, Álvaro, me gusta poner etiqueta, porque es que es muy difícil describir una experiencia cercana a la muerte, entonces creo que hay que poner etiquetas para que la gente más o menos, yo les llamo seres de luz, como otras personas pueden llamar guías espirituales, ángeles, tampoco sé exactamente quiénes eran. Pues eran unos cuantos, unos poquitos, eran todos físicamente igual, menos el llanante, que siempre yo le llamo mi guía por entendernos un poquito quién era, porque era la persona que más, no, era la única persona que se conectaba conmigo, la que me informaba de forma, digamos, telepática. Todos eran todos eran iguales y él era muy parecido también a ellos, pero con los cachetes un poco más regorditos, un poquito más grueso él, el pelo más rizadito. Eran todos rubios, con los ojos verdes y iban vestidos con trajes de chaqueta blancos. Y yo sabía, antes de que nadie se vaya corriendo, como va a pasar alguna vez que cuando lo cuenta alguien dice, bueno, pues ya no me he querido esta historia. Yo sabía y era plenamente consciente de que ellos habían adoptado esa forma porque a mí me resultaba familiar y tranquilizadora. Yo decía, hay que ver que no son así, ni tienen esa forma, ni tienen esa ropa, pero cómo me quieren, que no quieren que yo esté preocupada. Y esto es una constante a lo largo de todo el viaje. Es decir, yo veía esa constante preocupación de ellos, especialmente mi guía, para que yo no tuviese miedo en el otro lado. Todo el momento, en todo momento. Y a partir de ese momento empezaron a acompañarme a hacer ese viaje en el otro lado en el que pasan varias cosas. Y bueno, en el libro tengo que poner un orden cronológico de alguna manera, porque realmente todo sucedía a la vez. Yo podía estar, de repente, huelo, y es cierto que aunque no tienes ahí los sentidos humanos, pero huelo una comida familiar y es la de mi madre, que está cocinando, la veo a ella, me siento, me da un montón de alegría y me siento en la misma mesa que ella está comiendo, o bueno, me voy hacia donde, enfrente de ella, me coloco ahí, y mi madre en ese momento piensa que yo soy mi padre. Mi padre había fallecido tiempo atrás y ella sintió la presencia de que había alguien. Y entonces dijo, Rafael, Rafael, estás ahí, estás ahí. Y ella estaba convencida de que era mi padre. Yo no entendía. Yo decía, pero vamos a ver, mi madre, ¿por qué cree que yo soy mi padre? No lo entendía. Quiero volver a recordar que yo no sé que estoy muerta. Para mí es normal ver a mi madre en esa situación, para mí es normal estar haciendo lo que hago y no me cuestiono nada, ni pienso cosas raras, ni nada. Yo sigo fluyendo como si para mí era lo más normal del mundo. Luego también de repente me voy al coche de mi hermana, aparezco ahí y a mi hermana le pasó exactamente lo mismo. Yo, hermana, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, "Usted, mi hermana no me echa cuenta. ¿Será que ya no me quiere?" Y le pasó igual. Luego tuvo que dejar el coche en la cuneta porque decía, papá, papá, estás ahí, estás ahí. Es que también sintió la presencia de presuntamente mi padre. Es decir, luego cuando me lo contaron ellas no sabían que yo había tenido la leucemia hasta 11 años después. Pero me contaron, no te puedes imaginar que a mamá y a mí nos ha pasado exactamente lo mismo. A mamá en la cocina sintió papá el otro día y a mí en el coche. No te lo puedes imaginar. Y yo me acuerdo hasta la canción que estaba sonando en el coche, que era Rock FM. No sé si esa emisora está en el mundo, ¿no? Aquí en España sí, Rock FM. Y ella iba escuchando una canción country. Estaba ya muy contenta y yo estaba muy bien, yo estaba súper bien. Y al mismo tiempo estaba con ellos por el universo, que estábamos a veces como una especie de observatorio astronómico en el que no se ve nada por los lados, es decir, pero está sostenido.
sabes que no te vas a caer. Y me llevaban a través de un ascensor, ese que luego he visto con el tiempo, algunos médicos me han contado que posiblemente sea ese túnel de luz famoso, en el que viajaba pues a una velocidad endemoniada a través del espacio. Yo cuando vi ese ascensor la primera vez, porque ellos siempre, lo cogí 2 o 3 veces, ellos siempre me acompañaban hasta la puerta, pero luego no entraban dentro, sino que me esperaban en otro sitio fuera, cuando llegara donde fuera. Y yo pensaba, qué buenas personas son, qué bonito, qué bien que yo sé que no es un ascensor, que es falso, pero le están dando esta forma para que yo no tenga miedo, no esté asustada. Y es una sensación que no se puede explicar. O sea, es decir, gracias, gracias, gracias. O sea, para que yo no tenga miedo. Y cuando te metes ahí, eh, la emoción esa de sentirte amada, cuidada, valorada, ¿no? Es una cosa espectacular. Y luego empiezas como a viajar a través de las estrellas, ¿no? Incluso hubo un momento en el que vi la Tierra y la Luna pues, como a miles de millones de kilómetros, no sé a cuántos, pero años después, yo lo tenía dibujado, años después, resulta que un amigo mío vio esa foto en un diario, que le acaban de hacer esa fotografía, el hombre, no sé qué, no sé cuánto, y digo, "Jolín, que si esto ya lo he visto yo", y me dijo, no, no, por eso, es que es la misma, la foto es igual que el dibujo que tú me hiciste, ¿no? Y por eso digo, es que pasaban tantas cosas, incluso me llevaron a mi casa, que era en ese momento actual, pero en el futuro, donde pude conocer a los dueños, al perro, las obras que iban a hacer, cómo quitaban la chimenea, el niño, todo. En esa misma casa, cómo se abrían las escaleras y me enseñaban el entierro de mi madre que había muerto de pena, porque yo había muerto antes. Mi madre vive, he de decirlo, ¿vale? Lo que pasa que me estaban enseñando como un posible futuro sin mí. Eso me parece, hay personas que tienen revisiones de vida, yo no tuve en ningún momento ninguna revisión de vida. También te digo una cosa, Álvaro, es que yo ya tuve una revisión de vida tan brutal antes de llegar a ese momento, o sea, desde que los médicos me dicen lo que me pasa hasta que me ocurre la SM, pasaron algunos meses en los que yo hice una revisión de vida de todo, absolutamente. Entonces, cuando mucha gente me pregunta, ¿pero no tuviste revisión de vida? Digo, "Joder, es que ya la tuve antes y muy gorda, ¿no?". Es importante que yo diga que todo lo que yo sentía por ellos era, es que aquí pasaron varias cosas, o sea, la sensación, el sentimiento de amor tan profundo. Es una sensación, un sentimiento de amor que yo aquí en la tierra difícilmente he experimentado. Es que ni siquiera con los hijos, ¿eh? Ni con la persona que tú más quieras del mundo, ni con una madre, ni con un padre. Ese sentimiento de amor profundo que yo sentía por ellos era brutal. Sentía como me amaban y al mismo tiempo eh, sabía, es decir, cuando me han preguntado, ¿pero eran seres queridos familiares tuyos que habían muerto? Y yo digo, no, 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 no. Oye, a lo mejor eran de otra época, de hace 100 años o 200 o miles, no lo sé, antepasados míos, pero yo lo que sentía era que éramos lo mismo, éramos como hermanos, porque estábamos hechos de la misma materia cósmica, de la misma materia divina, tenemos el mismo ADN espiritual. Eso es lo único que yo puedo decir. ¿Qué seres eran? Maestros ascendidos, ángeles, seres de luz. No lo sé exactamente. Yo los llamo seres de luz y eran mis hermanos. Yo notaba perfectamente en todo el recorrido, además, esto es mi primer encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque yo no había creído en Dios nunca. Yo he ido a un colegio de monjas. Con 8 años no quise hacer la comunión porque Dios no existía. Con 8 años. Es decir, yo era la tía más escéptica del planeta. Yo no creía en nada que no se pudiera demostrar. Y por una vez entiendo eso que luego sí he escuchado algunas veces, ¿no? De que Dios es superior a ti, pero está dentro de todos, está en todas las cosas. El sentimiento ese de unidad, la certeza de la unidad. Yo sabía que había algo superior a nosotros y algo muy superior a mí, pero que ese algo superior a mí, que era, ya te digo, divino, cósmico, no es un Dios con cara de hombre ni de mujer, no tiene nada que ver con eso. Algo mucho más inefable e inconmensurable a ese concepto pequeñito de Dios que tenemos aquí en la tierra, no tiene nada que ver. Y notaba que ese Dios enorme, tan inconmensurable, formaba parte de mí, que yo estaba hecha de lo mismo. O
sea, mi conciencia, mi supraconciencia estaba hecha de lo que estaba hecho, de la misma materia y de la misma materia que ellos, que aquellos hombres. Entonces, era una sensación de unidad tan grande. Entonces, ahora entiendo cuando dicen yo soy Dios creador también. Es que es verdad. Es que sentía como Dios estaba dentro de mí. Lo que yo llamo Dios, que uno lo puede llamar universo, inteligencia superior, como quiera. Y ahora entiendo ese concepto de Dios que sí, algunas personas a través de los siglos y demás, filosofías, cultura, etcétera, han hablado de ese concepto de Dios. Y es verdad, Álvaro, eso para mí fue quizá lo más hermoso de todo, saber que Dios existía y no tiene nada que ver con lo que nos habían contado. Para nada, un señor con barba, no, 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 es algo infinitamente superior, o sea, no tiene nada que ver. Y saber que estás hecha de lo mismo que Él, y bueno, me parece una cosa preciosa. Y ese sentimiento además me lo traje. Es decir, ya una vez que Dios ha entrado en ti, ¿no? Una vez que, porque todos lo tenemos dentro, una vez que tomas conciencia de ese poder superior que está dentro de ti, ya eres una persona inquebrantable. O sea, ya es que nada ni nadie puede romperte. Es que Dios está dentro de ti, es que tú eres Dios también. Y es algo precioso. Yo creo que fue para mí lo más alucinante, alucinante de todo. Esa experiencia con Dios fue una experiencia de luz, fue una experiencia de conciencia. ¿Cómo la definiría? De conciencia. Fue, no fue una cosa que se nota a nivel de espacio. Sentía dimensiones. No, no, es a nivel de conciencia. Es una experiencia a nivel de conciencia. Es algo íntimo, íntimo, en el que todo lo que yo soy realmente, fuera de este cuerpo, todo lo que yo soy de verdad en esencia, está en comunión con ese poder superior. Y es algo, es un estado de conciencia realmente. Es increíble. Es muy difícil de explicar. Tú ubicarías ese estado de conciencia aquí en el centro de tu corazón. Normalmente aquí, sí, sí, es verdad, aquí. Sí, allí es donde yo Y también. y yo imagino, sé que Dios está en cada célula mía, cada celulita mía, como yo digo, yo les hablo a ellas, las amo profundamente. Y yo a veces pienso, Álvaro, digo, fíjate, para mis células yo soy su Dios. Soy el universo, soy Dios, ¿no? Y pues una cosa igual. Entonces, pero sí es cierto que aquí es donde yo más siento que está, ¿no? Tú antes de regresar, tuviste una opción de quedarte allá o de volver. ¿Puedes contar un poco eso? Ujú. Digamos que ya en el trayecto final fue cuando, insisto, seguía sin saber que estaba muerta. Veo de repente, ya sí empiezo a notar la energía como más densa, más pesada. De repente aparecemos en otro lugar en el que yo veo que hay o un lago o un embalse, algo, o un río muy grande. Hay un abismo, un acantilado, y veo que hay árboles. No veo, a ver, siento que hay árboles, siento que hay animales, aves, zorros, siento perfectamente las flores, todo, todos los animales que hay, las plantas. Entonces, para mí es muy difícil describir esto porque realmente, en mi caso no había colores. Yo no puedo describir aquello con colores porque es que sencillamente estaba dentro. Como yo estaba dentro de todo aquello, formaba parte de todo, yo podía percibir perfectamente los árboles, lo que sentían, podía percibir perfectamente las aves, lo que sentían, todo. Entonces, claro, desde que volví, claro, yo cada vez que veo un árbol, un pájaro, lo que sea, digo, es que, vamos, quien diga que, no, no te digo que no que tengan alma tal y como la entendemos, pero que forman parte de lo mismo que formamos parte de nosotros, sí. Yo veía esos árboles, las raíces, cómo se comunicaban, cómo hablaban entre ellos, las aves, todo, todo estaba en una armonía y cómo se comunicaba todo de una manera maravillosa. Entonces estaba dentro, completamente dentro y formaba parte de esa experiencia. Y sí hubo un momento en el que ya escucho un llanto y veo en el acantilado, ahí sí hay veo, hay dimensión espacial, veo que está un poco lejos y que incluso toma carrerilla, o sea, y me pareció espeluznante, cada vez que me acuerdo me sigue creando un poco de ansiedad, cómo coge incluso carrera para lanzarse al vacío esa persona, ¿no? Yo solamente veo su espíritu, su energía, su alma, su conciencia, no veía un cuerpo físico. Entonces, fui por instinto totalmente, entonces fue cuando abracé a esta persona y en ese momento, pues no se lanzó, se quedó allí, luego regresó, pero digamos que evité que se lanzara al vacío. Y entonces, como te dije antes, ahí sí que seguía yo notando la energía como muy densa.
más densa que antes. A ver cómo me explico. No sentía que tuviera pelos, ni ojos, ni manos, pero sí de alguna manera empezaba a sentir como si tuviera cuerpo y no consiguiera vérmelo. Ahí sí yo notaba una sensación extraña. Y entonces fue cuando ellos me dijeron, si quieres salvarle la vida, puedes regresar. Ahí yo no entendía muy bien qué es lo que pasaba. Hasta que entonces comprendí y dije, wow, estoy muerta. Sin embargo, no sentí miedo en absoluto. Para mí el decirme, darme cuenta de que estoy muerta es como darme cuenta de que tengo el pelo rizado. Es decir, para mí no es nada, nada raro ni es, oh, estoy muerta. No, no, algo normal. Bueno, pues estoy muerta. Pero claro, me había quedado impactado por lo que había pasado con esa persona. Y yo decía, volver, volver. Y entonces me dijo, sí, si quieres salvarle la vida, puedes volver. En ese momento ya es cuando veo que sí está lo que es la dimensión física y material ahí, vio mi cuerpo, la camilla, la ambulancia, la gente en la avenida, o sea, todo ahí parado frente a la clínica. Y de repente veo cómo están intentando reanimar, pero ya con instrumental y demás, a mi cuerpo. Ahí sí siento yo ya que es mi cuerpo, porque ya sí siento apego y veo que tengo que regresar. Entonces me despedí de ellos, la despedida fue muy bonita y mi guía, como si los fuera a volver a ver el fin de semana. A mí me daba pena porque los iba a echar de menos, pero por el otro lado pensaba que tampoco pasa nada porque los voy a ver otra vez muy prontito, ¿no? Y me volvió a decir algo que me dijo varias veces durante el viaje y es, tranquila, todo estará en su sitio, todo estará en su lugar, todo acabará en su sitio, todo acabará en su lugar. Y me lo dijo de tal manera, me lo dijo todas las veces de tal manera que a día de hoy sigo escuchándolo, sigo escuchándolo. Cada vez que me pasa algo en la vida que no entiendo por qué, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me acuerdo de mi guía, me acuerdo de Miguel. Todo quedará en su sitio, todo, cada persona y cada lugar. Y es verdad, porque luego al regresar me di cuenta de que todas aquellas piezas del puzzle de mi vida que no entendía y que era una auténtica locura, todo cobró sentido y significado. Es que en ese momento me di cuenta de que hasta la muerte de mi padre tenía sentido, de que cada pieza del puzzle tenía su porqué y su razón de ser. Todo cobró sentido. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando me costó muchísimo volver, Álvaro, pero mucho, mucho regresar a mi cuerpo. Yo sé que en otros ECMs abren los ojos de repente, que no recuerdan cómo tuvieron que entrar en su cuerpo. En mi caso fue muy traumático. Me costó muchísimo, muchísimo volver a entrar en mi cuerpo e incluso tuve que rectar desde la carretera hasta arriba, subir por la pata de la camilla y volver a entrar en mi cuerpo. Y me daba pánico porque hubo un momento en el que yo decía, no llego, no llego, no llego a mi cuerpo y me voy a quedar aquí. Entonces, yo veía que estaba en ninguna parte. Ese era mi miedo. Yo decía, es que ni no estoy con ellos ni estoy aquí. Yo veía que estaba en un lugar en medio de alguna parte y me daba mucho miedo quedarme atrapada. Mucho, mucho miedo. Y en ese momento yo me decía, sigue, sigue, hazlo, hazlo, ya lo has hecho antes, ya lo has hecho antes, ya lo has hecho antes. Y me vino un recuerdo lejano de escuchar la voz de mi madre, pero como si hubiera pasado hace miles de años. Recordé la voz de mi madre, que yo en ese momento no era consciente de que fuera mi madre, la voz de mi madre hablando y yo intentando, estaba en la oscuridad y estaba en un lugar en ninguna parte, pero que, claro, luego con los años me di cuenta de que ese momento era, lo que yo vi fue el momento de mi nacimiento, ¿no? Fue muy traumático. Por eso cada vez que veo que un niño ha nacido, siempre digo, pobrecitos bebés, lo que habrán sufrido, o sea, me parece tan traumático nacer, es horrible, muy, muy traumático. Y claro, en ese momento ya cuando consigo entrar en mi cuerpo, que veo ya que estoy agotada, agotada, no puedo más, abro los ojos, me vuelvo a encontrar con la enfermera y bueno, ella me recibe con un amor infinito, pero yo estoy agotada. Entonces ya en ese momento, que ya se han cumplido los 24 minutos, vuelvo a desmayarme y ya paso, me llevan en la ambulancia y demás, reanimada, y ya me ingresan en la UCI y horas después es cuando vuelvo a despertar, ¿no? Así es. Luego te reanimaron con el shock y eso. Sí, sí, ya ellos tenían material, los que llegaron con la ambulancia consiguieron reanimarme. De hecho, por lo visto, por lo que me contó la enfermera, que luego nos hicimos muy amigas, intentaron ya dejar de hacerlo e intentarlo en el hospital, o sea, ir para el hospital corriendo e intentarlo dentro de la ambulancia.
pero es que ven que ya había pasado demasiado tiempo, entonces preferían intentarlo ahí y no perder ni un segundo más, ¿no? Y que hubo un momento en el que ella entendió que ya no iban a seguir intentándolo, y que ella fue la que decía: "Seguid, seguid", porque ella me contó a mí que ella tenía el presentimiento de que yo estaba allí. Era un presentimiento. Dice: "Yo nunca me ha pasado con nadie, ni cosas raras, ni creo en fantasmas, ni creo en espíritus. Pero yo sentía que tú estabas ahí, que estabas ahí, que estabas ahí, y no sé cómo explicarlo". Eso no lo ha contado nunca a nadie, pero vamos, ella me lo sigue diciendo, dice: "Es que yo sabía que tú estabas viva. A lo mejor no el cuerpo, pero yo sabía que tú estabas viva y que tenían que seguir intentándolo". Y lo siguieron intentando porque ella lo dijo, porque ellos ya te digo que habían perdido toda esperanza, desde luego. Así que, y luego cuando abro los ojos en la UCI, yo pensaba que habían pasado años en coma. Estaba convencida de que había pasado años en coma. Sin embargo, no dudaba en ningún segundo de que lo que me había pasado era verdad. Eso lo tiene más claro que el agua. Porque cuando tú tienes una pesadilla, te levantas y dices: "Buah, vaya pesadilla he tenido. Que me han robado la cartera". Tú no te levantas y dices: "Hoy me han robado la cartera". No, dices: "Uf, menos mal que no es una pesadilla". Y cuando has tenido un sueño muy bonito, también dices: "Ay, qué pena que me he despertado en lo mejor del sueño". Tú no tienes dudas de: "Ah, ¿habrá sido una pesadilla? Ah, ¿habrá sido un sueño?". No, pues igual, tienes la certeza absoluta de que no ha sido un sueño. Y yo creo que todos los que hemos tenido SM sabemos perfectamente dilucidar entre lo que es un sueño y lo que no es un sueño, vamos. Así que me costó mucho pedir un espejo, porque yo te juro, Álvaro, que pensaba que me iba a encontrar con una ancianita arrugada. Y bueno, con mucho miedo, y la enfermera me decía: "No, tranquila, que solo ha pasado un rato, de verdad que no, que no". Digo: "No, que han pasado años, que han pasado años, que han pasado años". Y ya me costó mucho verme en el espejo. Y, y jamás podré olvidar esa mirada cuando por fin me miré, y creo que ahí empezó el resto de mi vida. Cuando me miré a los ojos dije: "Wow, soy yo. ¿Dónde he estado toda mi vida?". Es que eso fue lo que sentí, mirarme y decir: "¿Dónde he estado toda mi vida? Me he mirado tantas veces al espejo, nunca me he visto. Hoy por fin me veo". Fue una cosa tan bonita, fue el principio de una relación de amor maravillosa conmigo misma. Pues yo tenía la autoestima por el suelo, no tenía nada de amor propio, y en ese momento sentí una ternura y una compasión, pero compasión bonita, de la sana, por mí, que dije: "No, no, yo tengo que quererte a ti, tú no te preocupes, que yo te voy a querer, que ya por fin te veo por fin". Y fue una cosa preciosa, fue una cosa preciosa. Y a partir de ahí, bueno, pues una transformación impresionante, ¿no? Pero sí, yo quería saber sobre la vida, la muerte, qué es lo que me había pasado. Entonces ahí empiezo a acompañar a enfermos terminales, empiezo a acompañar a personas en el duelo, y me doy cuenta de que, madre mía, cómo yo he estado con los ojos tan ciegos, sin querer creer que la verdad es lo que llaman la gente sobrenatural. Es de sobrenatural nada, es lo natural. Lo que no es natural es todo lo que no es, todo lo demás, ¿no? Tú intentaste, cuando regresaste, contárselo a alguien. Solo se lo conté bueno, a los médicos y demás, sí, les conté a algunos, no a todos, pero realmente no sentí apoyo, la verdad. Sí se lo conté a un familiar, que no es un familiar de sangre, que es la única persona a la que yo avisé, que fue la única persona que yo tenía puesta para llamar en caso de urgencia, a la que llamaron, se hizo cargo de mis hijas y me fue a recoger al hospital y fue a verme, todo eso. Es la única persona que nadie sabe quién es, y es la única persona que lo sabía, pero fue precioso porque, eh, no sé, yo quería mucho a esta persona desde siempre, pero nunca la había visto hasta ese momento. Cuando por fin le vi de nuevo, comprendí esa profundidad espiritual que esta persona tenía tan grande, que yo siempre, pues, había como despreciado, ¿no? Como decir: "Bah, es una persona que le va mucho las cosas de historias, va, 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 no, no me interesa". Yo siempre decía: "A mí no me cuentes cuentos chinos, yo te quiero a ti como eres y tal", pero no, no, que va, que va, que va. Entonces, cuando se lo conté y me escuchó, me dijo: "Yo, por supuesto que te creo, es que no lo dudo ni un instante, ni un instante". Además me dijo eso: "Es que, hoy es el resto de tu vida, o sea, hoy empieza el resto de tu vida". Y tenía toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Pero hasta que no pasaron 11 años, no se lo conté a nadie más,
De mi familia y amigos, sí, a otras personas, a médicos, etcétera, neurólogos, médicos de cabecera, todo eso, porque tuvieron que hacerme muchas pruebas durante varios años para ver si había secuelas que no las sabía. Sin embargo, en mi familia tardé 11 años, Álvaro, pues yo soy periodista, aunque ahora mismo no estoy ejerciendo, pero he ejercido toda mi vida, desde siempre. Y claro, yo decía, es que como yo cuente esto, me quedo sin clientes. Pues yo tenía además dirigía una revista y una editorial, y yo decía, bueno, el cliente va a decir, está loca, me quito ahora mismo. Y digo, ¿de qué cómo, no? Entonces, no, no, estaba aterrorizada. Tenéis también que tener en cuenta que no es lo mismo en el 2007 que ahora que estamos en 2026. Tú ahora pones YouTube y ves muchos ECMs, libros de ECMs como los tuyos, pero en aquel entonces seguía siendo muy, muy tabú. Y quien contaba estas cosas estaba loco, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho. Y lo saqué en el 2018, que fue justo cuando se estaba imprimiendo el libro, se estaba subiendo ya a Amazon, fue cuando ya ve mi familia y les dije, bueno, sentaros todos, que os tengo que contar una cosa porque os vais a enterar de todas formas. Y bueno, fue bastante trágico porque se montó un pollo, nadie entendía por qué no había dicho nada, nadie entendió por qué yo no había querido decir nada, pero hoy entiendo también otra cosa. Hoy entiendo que sí, y espero que esto ayude a quienes nos están viendo y escuchando. Hoy me doy cuenta que cualquier persona que va a morir, tenemos una responsabilidad para con las personas que amamos. Hoy entiendo que nuestros seres queridos tienen derecho a despedirse de nosotros, tienen derecho a pedirnos perdón para quedarse tranquilos por si sienten culpabilidad cuando nos vamos. Nosotros también tenemos que pedir perdón o intentar reparar el daño en la medida de lo posible si sabemos que vamos a morir. Es decir, despedirse en condiciones, morir con dignidad. Y yo lo que hice no fue morir con dignidad, fue horrible, aquello fue muy trágico. Entonces, ahora es distinto. Ahora, el día que me toque irme, yo espero, por supuesto, que no sea algo violento, ni con mucho dolor, ni nada de eso, como todos los seres humanos, no queremos, sino que la vida me dé la oportunidad de poder ver venir a la muerte tranquila, eh, como una compañera de viaje, para que no te vayas al otro lado sola, y que me dé tiempo de despedirme de mis seres queridos y darles la oportunidad de que ellos también se despidan de mí. Eso es muy importante hacerlo. Es algo que yo he visto mucho en los hospitales y es que mucha gente se empeña en no contarle al enfermo que tiene un cáncer y que va a durar poco. Vamos a ver. Pero así de veces es algo muy corriente para que no sufra. Vamos a ver, para que no sufra. Y no se lo cuentan al resto de personas. ¿Qué pasa? Esta persona fallece. No, y además de una cosa, normalmente antes de fallecer se dan cuenta de que van a morir, pero ya no les da tiempo ni a preparar herencias, ni a preparar papeles, ni cosas, lo cual luego puede ser un gran problema. Em, no tienen tiempo para, si le quieren pedir perdón a alguien. O sea, ¿quién soy yo para decir a una persona que no, o sea, es que le tenemos que decir a esa persona, oye, que el médico ha dicho esto y tus posibilidades de supervivencia son tales. Y a esa persona que elija lo que quiera hacer. Si quiere pedir perdón, si quiere quitarse una culpabilidad, si quiere llamar a quien sea, a lo mejor quiere llamar a su amor de la juventud y confesarle que la amaba. No lo sé, pero es importantísimo que hagamos eso. De verdad es que sí, parece una tontería, pero yo he visto mucho sufrimiento por no decir, darle una oportunidad a las personas. Entonces yo, por eso digo que lo hice mal, pero tampoco me puedo culpar, Álvaro, porque yo lo hice pues con las herramientas emocionales que tenía en aquel año y en ese momento de mi vida. Hoy lo haría de otra manera, pero entonces no sabía hacerlo mejor. Tú mencionaste que antes, tú mencionaste que antes de morir, la primera vez, no sabías para qué habías nacido ni para qué habías vivido. ¿Ya lo sabes? Y claro, en el momento en que regresé, antes de salir del hospital, yo creo que fue de forma casi instantánea. Yo creo que todos lo sabemos. Lo que pasa que tenemos que hacer que nuestra alma recuerde. Yo lo que me pasó en el otro lado no fue que recibí una información exclusiva ni especial, no, no. Todos tenemos un alma que no, que lo único que tenemos que hacer es recordar. Lo que pasa que tal y como vivimos hoy con tantas interferencias, tanta infoxicación y tanto todo, pues es muy difícil escuchar al alma. Pero yo sabía perfectamente que estábamos aquí para ser felices, para que nuestra alma experimentara en este cuerpo las cosas hermosas de la vida, para servir a los demás, para ser amados también. Y de alguna manera sabía también, tenía la certeza, la sigo teniendo, de que ese Dios
estaba en todas partes y que estaba también dentro de mí, quería experimentar a través de este cuerpo las bellezas de esta vida, las cosas maravillosas. Entonces, de verdad, es que yo lo veo tan sencillo, Álvaro, aunque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ya me escribe muchísima gente con esta misma pregunta, ¿y yo cómo encuentro cuál es el propósito de mi vida? Porque tú lo has encontrado muy pronto, tal y cual, y vamos a ver, no se trata tanto de saber cuál es el propósito de mi vida, que parece que es que tenemos ahí todos una misión, que sí, que también lo creo, pero se trata de, se trata de darle propósito a lo que estamos haciendo, es decir, darle sentido, significado a lo que estamos haciendo ahora y darle un propósito a cada cosa que hacemos. Es distinto, entonces es ahora, hoy. ¿Con qué propósito hago esto? ¿Qué propósito tiene mi vida a través de estas cosas que estoy haciendo? En vez de decir, no, porque yo quiero escribir un libro, quiero ayudar a la gente. Sí, también todo eso está muy bien, pero es mucho más importante descubrir que la vida es segundo a segundo, que la vida es como ese viaje a las islas griegas o a Turquía, que es muy poquito tiempo. Eso sí, cuando vuelves tengo la certeza de que la vida es muy, 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 muy cortita, pero mucho. Entonces no podemos pasarnos todo el tiempo discutiendo, con problemas, energía negativa, enfadándonos, sufriendo. No, es que no, para nada. Estamos aquí para ser felices y para también aprender que el amor es lo único que no se rompe. Justo antes de morir, no entendía nada de todo lo que me había pasado. O sea, nada. Yo miraba mi vida, era un caos. Yo decía, ¿por qué tuve que ganar aquel concurso de escritura con 8 años y ahora resulta que no voy a ser escritora nunca? ¿Por qué mi padre tuvo que morir cuando yo era tan joven y lo único que me entró fue una depresión enorme? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces no entendía nada. ¿Por qué tuve que conocer a esta persona que me hizo sufrir tanto, 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 tanto? O sea, yo no me merecía eso. Claro, luego te das cuenta de que esa persona fue la que me enseñó a amarme. Esa depresión que tuve con la muerte de mi padre fue la que me llevó al pozo, al hondo, al infierno, porque yo necesitaba tocar fondo para poder levantar la cabeza. Te das cuenta de que todo pasa, lo que se suele decir, todo pasa por algo. Pues eso era. Y es verdad. Entonces, si algo es malo, ¿cuándo lo enfrentas? Bueno, pues si hay que llorar, se llora, ¿vale? Pero ya es distinto, Álvaro, ya es distinto porque ves que la vida es tan bonita, aprendes a quererte. Entonces yo ahora digo, a ver, yo me quiero mucho, yo valgo mucho, yo he sufrido mucho, yo he tardado años en reconstruirme. Ojo, porque eso pasó en el 2007. Yo sigo reconstruyéndome. Los trozos rotos de mi corazón, de mi vida, de mi alma, de mi todo. Entonces, yo sigo reconstruyéndome día a día. Y me ha costado tanto llegar aquí que yo ya no permito que nada ni nadie me haga daño. Y es verdad, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Entonces, mientras yo me ame y Dios esté dentro de mí, nadie puede hacerte daño. Pueden intentarlo, pero nada, solo te pueden, pues eso, puedes tener un día muy malo, pero ya está. Además de todo, todo se aprende. Sé que a mí por ejemplo me ha pasado una cosa, no le voy a contar. Sé que a veces no sabemos en el momento, la mayoría de las veces, para qué me ha pasado esto o para qué me está pasando esto. Pero he descubierto que con el tiempo Dios te dice, era para esto, te das cuenta y tú dices, gracias. Gracias porque me lo diste. No me gustó nada en ese momento que pasara. Estaba llena de ira, estaba enfadada con el planeta. Pero ahora me alegro de que me lo mandaras. Todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien, pero absolutamente todo, hasta las enfermedades. Bueno, yo creo que es muy importante que la gente conozca el resto de tu historia a través de tu libro y de tus libros, ¿no? Ujú. 24 minutos en el otro lado se convirtió en un bestseller, ha vendido más de 10.000 ejemplares hasta la fecha, ¿no? Y ¿cómo has No, no. para tanto? El primer 24 minutos al otro lado se vendió, fue bestseller en todo el mundo. Y luego, hace un año lo edité con Penguin y se han publicado en un año, pues eso, 12.500, creo que son 12.500 ejemplares. Y 5 ediciones en un año, ¿eh? Fíjate qué bien. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues mira, 24 minutos al otro lado está muy fácil, está en todas partes, en tu librería, si no está lo puedes pedir. Online se puede comprar en la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés, esta editorial Penguin a través de su sello Vergara y se puede encontrar en prácticamente todas partes, ¿de acuerdo? En cualquier parte del mundo.
Y los otros libros que tengo, Los animales también van al cielo, que es el duelo por las mascotas. Hasta luego, amigo, que también es el duelo por las mascotas. Segunda parte, Espíritus en la hoguera, que cuento cosas muy interesantes, de cómo una santera cubana y una hechicera de la selva Costa Rica sabían que me iba a pasar lo que me pasó, y yo no creía en nada. Yo decía, estas están fumadas. Y luego también el libro del duelo. El libro del duelo, que es es una guía, un manual. A mí todo el mundo me dice que es el mejor que se ha leído, que han leído hasta la fecha, porque es el más práctico. Yo desde que me pasó eso y acompañando a los enfermos, también luego acompañaba a sus familiares en el duelo. Yo lo hacía pues, porque estaba allí y les daba mi cariño y mi amor, les llevaba el mensaje, les contaba mi experiencia, la compartía con ellos. Y entonces ahí, sin darme cuenta, pues empecé a aprender cómo se hace un duelo, que no tiene nada que ver a cómo nos han enseñado, pero es que nada, nada que ver. Siempre se hablan de las 3 o 4 o 5 etapas y punto. No es así. El duelo es un viaje de amor maravilloso. Sé que puede sonar muy... no, es un viaje de amor. Es un viaje de dolor y de amor. Es un viaje que cuando inicias el duelo, eh, eres una persona, cuando lo terminas, te has convertido en otra persona, una persona mucho mejor. No sé, a mí ese libro me encanta y está ayudando muchísimas personas. Y consta de 36 preguntas, que son las que durante años he estado recibiendo, preguntas que me han hecho todos los lectores de todos los lugares del mundo. Entonces hice una recopilación para incluso, por ejemplo, como el tema de cómo enfrentarte al papeleo, que es muy duro cuando tienes un ser querido recién fallecido, cómo enfrentarte al papeleo, tema de entre hermanos, las disputas familiares, cómo hacer el duelo los chicos, los más pequeños y adolescentes, qué les decimos, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo puedo yo acompañar a otra persona en duelo, porque no tengo ni idea, no te lo enseñan en el cole ni en ninguna parte. Entonces es un libro que la verdad se está funcionando también muy bien. Y todos esos en Amazon, ¿de acuerdo? 24 minutos en el otro lado, como he dicho antes, y los otros en Amazon. Para mí No, ya, pero te iba a decir que si hay alguien de España que quiera que se lo mande dedicado, pues o le das mi email o lo ponemos debajo y me lo pueden pedir. para mí ha sido un placer haber publicado contigo estos libros. Estuve a cargo de la eh, maquetación, publicación a Todo, través de la todo. Oficina de la Parra, y ya tenemos Y una... los que quedan, ¿eh? Los que Me quedan, parece Álvaro. genial. Y ahí estamos ya tenemos- Álvaro, con tú el sabes que yo siguiente contigo también, antes del encantada verano, que y vamos a nada, mando un sacar. beso muy grande a Qué todos los bueno. seguidores. Bueno, Y nada, aparentemente escribid en todo está comentarios en que su también os lugar. escribiré yo y os Entonces, comentaré, muchas ¿de gracias, acuerdo? Así que Tessa. podéis Ha sido preguntarme un o lo que placer. queráis. Y quiero invitarte para que hagamos la entrevista parte 2, porque Muy el bien. duelo entre humanos y también la pérdida de una mascota son temas que Vale, sí. voy a tocar contigo. Vamos a quedar entonces para hacer esta segunda Genial. entrevista. Me La muerte no existe. Este ha sido el podcast de AJ Par, periodista espiritual. La vida persiste. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Tu fin